Buenos días, profesor. En esta presentación expondremos la auditoría técnica realizada al diagrama de tubería e instrumentación de una estación automatizada de cierre de cajas perteneciente a una línea de embalaje. Introducción y objetivos. En este trabajo asumimos el rol de auditores técnicos revisando un diagrama PID para verificar su cumplimiento con la norma ISA 5.1 e ISO 1219. Identificamos errores de funcionamiento, documentación, arquitectura y seguridad y posteriormente desarrollamos una versión corregida del plano asegurando un diseño seguro, funcional y conforme a la normativa. Objetivos: verificar que el PID represente correctamente los equipos instalados, identificar inconsistencias aplicando la norma ISA 5.1, contrastar el PID con las fichas técnicas de los fabricantes, corregir la documentación y presentarla en formato profesional, emitir dictamen de conformidad documental. Metodología de auditoría. Para ordenar nuestro trabajo como equipo auditor usamos el checklist de 3 etapas. Primero, la verificación de documental, donde revisamos que todos los tags estén correctos según ISA 5.1, que los tipos de líneas sean coherentes con el tipo de señal de cada instrumento y que los símbolos usados cumplan con la norma. Segundo, la auditoría técnica, donde verificamos cada instrumento sea el adecuado para la función que cumple, no falten ni sobren instrumentos en el diagrama, y que cada corrección tenga respaldo en criterios de ingeniería como el tipo de señal, el material, el objeto a detectar o la configuración del actuador. Tercero, análisis operativo, donde evaluamos si las correcciones aplicadas realmente mejoran la operación del sistema, si el PID corrige, permite emitir una repercepción del plano que estamos haciendo y que si es conforme para entregar. Descripción del sistema. La estación de cierre de caja es la última etapa automatizada antes del sellado final del producto. Recibe las cajas llenas desde la faja 2 y cierra automáticamente sus aletas sin intervención de manual. El desafío del sistema es que no siempre llega del mismo formato de caja. Pueden llegar alternadas, una caja chica de 20 bolsas, una caja grande de 40 bolsas y el sistema debe reconocer cuál es cuál y ajustar automáticamente. Para lograrlo, utiliza 2 cilindros neumáticos coordinados por un PLC, 8 sensores distribuidos en la estación y una red neumática operando a 6 bar controlados por 2 válvulas solenoides biestables. Arquitectura del sistema. En esta diapositiva se presenta la arquitectura de sensores y actuadores de la estación de cierre de caja mostrando la ubicación de cada componente. Acá al inicio de la línea se encuentra el sensor ZT01 que detecta la altura de la caja si es grande o chica. Luego en el cilindro HC01 tenemos que tiene dos sensores, ZC05 posición alta, ZC04 posición baja. En la zona central tenemos el sensor ZS02 que detecta la presencia de la caja. Tenemos el cilindro HC02 acá que posiciona el cuchillo. Realiza el cierre de las aletas posteriores y sus movimientos son supervisados por los sensores ZS06 posición superior, ZS08 posición inferior, ZS07 posición de reposo. Finalmente, las guías laterales completan el cierre de la caja antes de que continúe hacia la siguiente etapa del proceso. Esta distribución permite comprender cómo interactúan los sensores y actuadores para ejecutar la secuencia automática de forma segura y eficiente. Secuencia operacional. En esta imagen se muestra la secuencia de operación de la estación automática de cierre de caja. Primero detecta la caja, avanza por la faja 2 y el sensor CT01 detecta su altura, para que el cilindro SC01 ajuste la posición del conjunto de cierre, la cual confirmado por los sensores ZS04 o ZS05. Luego el cuchillo realiza el cierre de la aleta posterior, mientras que el rodillo la mantiene presionado. Cuando la caja llega al sensor ZS02, el cilindro HC02 eleva el cuchillo para permitir el paso de la aleta posterior y una vez detectado por el sensor Z03 desciende para completar el cierre. Finalmente, al salir la caja, HC02 vuelve a su posición de reposo y las guías laterales terminan de doblar las aletas antes de que la caja continúe hacia la estación de sellado. Y al final esta caja sale cerrada. Tipos de sensores utilizados.
En esta diapositiva se presentan los sensores utilizados en la estación de cierre de caja y la justificación de su selección. El sensor ZT01 es un sensor ultrasónico con salidas de 4 a 20 miliamperios. Detecta la altura de la caja. Este sensor fue elegido porque permite detectar la altura de la caja de distintos tamaños sin contacto físico y con la altura confiable frente al ruido eléctrico. Los sensores ZS02 y ZS03 son fotoeléctricos difusos, utilizados para detectar la presencia de la caja y la posición de la aleta posterior, entregando una respuesta rápida y adecuada para una línea de producción mínima. Por último, los sensores ZS04 a ZS08 son red switch magnéticos instalados en los cilindros neumáticos HC01 y HC02. Estos sensores confirman la posición del pistón y envían señales digitales al PLC para asegurar que cada movimiento se complete antes de iniciar el siguiente. En conjunto, esta selección de sensores permite ejecutar la secuencia de cierre de cajas de forma segura, confiable y conforme a los requerimientos del sistema de automatización. Criterios de evaluación del plano PID. Objetivos de la auditoría. Verificar que el PID represente correctamente el sistema de cierre de cajas cumpliendo con la norma ISA 5.1, los criterios técnicos de instrumentación y los requisitos de seguridad y documentación. Cumplimiento normativo. TAC normalizado según ISA 5.1, simbología correcta de instrumentos y actuadores, líneas de proceso y señales correctamente representadas. Integridad de diseño. Equipos e instrumentos correctamente representados, ausencia de elementos faltantes o duplicados, correspondencia entre PID y proceso real. Arquitectura de control, sensores conectados correctamente al PLC, actuadores asociados a sus señales de control, secuencia de operación coherentes. Seguridad y mantenibilidad. Dispositivos de seguridad incorporados, LOTO, PS01, FRL, etc. Trazabilidad documental. Facilita la operación, el mantenimiento y futuras modificaciones. Ya, los errores que identificamos los clasificamos de la siguiente forma. Fue por colores. Rojo, errores de TAC y no mezclatura. TAC incorrecto según ISA 5.1. Identificación inconsistente de instrumentos. Naranjo, errores de simbología. Símbolos no normalizados, representación incorrecta de componentes. Azul, errores de señales sin control. Conexiones de señales incorrectas, arquitectura de control incompleta. Elementos faltantes, equipos e instrumentos no representados. Documentación técnica incompleta. Acá nosotros clasificamos por colores nuestro plano que fue entregado. Podemos contactar al menos 20 errores y los clasificamos de la siguiente forma. Acá podemos ver en el número 1 en la ausencia de rótulo. Sin rótulo el documento no puede identificarse ni trazarse. Acá el 2 no estaba puesto qué es lo que era esta caja y la ausencia del nombre. 3. La ausencia de motor y motor reductor. 4. La ausencia del bloque de PLC. Sin el enlace de control queda incompleto. Acá 5. 5. Falta de leyenda, simbología y tabla de componentes. Acá 6, 7, 8 y 9. Acá marca la ausencia del compresor, el acumulador, la válvula LOTO y el presostato. La ausencia de HB03 es esencialmente grave porque sin válvula de corte el personal de mantenimiento no puede aislar la energía neumática antes de intervenir el sistema, lo que representa un riesgo de seguridad real. Los círculos rojos. De 10 al 14 marcan los TAC incorrectos. Acá tenemos incorrecto es ZT04 12, acá ZT02 el 10, ZT03 el 11, ST14, ST07 13. Naranjo, errores de simbología y representación. Las válvulas no se representan bajo la norma ISA 5.1. También son monoestables y deberían ser biestables. Otro error es la mezcla de simbología ISA 5.1 e ISO 1219 en un mismo plano. También en el azul tenemos errores de señal y de control. Acá en el 20 las líneas neumáticas están representadas con un tipo de línea incorrecto según la norma ISA 5.1. Acá los sensores de posición están conectados hacia el cilindro en lugar de enviar sus señales a un PLC.
Beneficios de las correcciones. Cumplimiento de ISA 5.1, mayor trazabilidad de documentos, representación completa del proceso, mejor mantenimiento, mayor seguridad mediante el logro de supervisión de presión, secuencia de control correctamente representada, reducción de riesgo de errores durante la puesta en marcha, base documental confiable para futuras calibraciones y modificaciones. A continuación voy a presentar el plano corregido. En esta diapositiva se presentó el PID final desarrollado en AutoCAD, corregido conforme a la norma ISA 5.1. Este plano incorpora todas las observaciones realizadas durante la auditoría técnica. A continuación, vamos a comenzar por la alimentación neumática. El sistema inicia con el compresor encargado de generar aire comprimido. A continuación, incorporamos un acumulador cuya función es estabilizar la presión de la red y asegurar un suministro continuo cuando existen variaciones de demanda. Posteriormente, se encuentra la válvula de aislamiento HB03. Este elemento es fundamental para la seguridad, ya que permite aplicar el procedimiento de bloqueo etiquetado, conocido como LOTO, aislando completamente la energía neumática antes de realizar trabajos de mantenimiento. Después de la válvula de aislamiento se ubica el FRL01, responsable de filtrar y regular y lubricar el aire comprimido antes de alimentar los actuadores neumáticos. Con esto se asegura que el cilindro trabaje bajo las condiciones recomendadas por el fabricante. Como parte de mejoras, se agregó un presostato. Este instrumento supervisa permanentemente la presión del sistema neumático. Si la presión disminuye por debajo del valor establecido, el sistema puede detectar las condiciones antes de que se produzcan movimientos incompletos del cilindro HC01 y HC02. Esto mejora la seguridad operacional y aumenta la confiabilidad del proceso. Junto al presostato incorporamos un indicador de presión PI01. Este instrumento no solo sirve para visualizar la presión del trabajo, sino que además permite verificar que el sistema opera alrededor de los 6 bar establecidos para el proceso, detectar las caídas de presión durante la operación y facilitar las tareas de mantenimiento preventivo y diagnósticos de falla. Las dos válvulas se representan en el PID mediante símbolos simplificados de elemento final de control definido por la norma ISA 5.1. Los cuadrados con la letra S indican que el accionamiento de las válvulas mediante solenoides eléctricos, controlados por las salidas digitales del PLC. También se corrigió la representación de las señales neumáticas. En el plano original, las conexiones entre la unidad FRL y las válvulas y los cilindros estaban dibujadas como líneas de proceso normales. Sin embargo, según la norma ISA 5.1, la señal neumática debe representarse con líneas de doble barra, ya que indican el flujo de aire comprimido que accionan los actuadores. Otro aspecto que se corrigió fue la representación de señales de control. Todos los sensores de campo como CT01 y los sensores CS02 a CS08 envían sus señales eléctricas hacia el PLC mediante las líneas de señales definidas por la norma ISA 5.1. El PLC procesa esta información y, de acuerdo con las secuencias de operación, envía las señales de salida a las bobinas de las electroválvulas, permitiendo accionar los cilindros neumáticos en el momento correspondiente. Como parte de corrección también se incorporó el rótulo del plano. Este elemento permite identificar oficialmente el documento, indicando el nombre del proyecto, número de plano, revisión, fecha de edición, responsable y las normas aplicadas. Gracias a esta información se garantiza la trazabilidad documental y el control de versiones. Además, se agregó una leyenda de simbología donde incluyen todos los símbolos utilizados en el PID, conforme a la ISA 5.1. Esto facilita la interpretación del plano por parte de los operadores, personal de mantenimiento e ingenieros, evitando ambigüedades durante su utilización. Finalmente, se incorporó una tabla de materiales o lista de componentes, en la que se identifican los principales equipos e instrumentos del sistema, mediante sus tags y descripción. Esta información facilita las labores de operación, mantenimiento, reposición de equipo y futuras modificaciones del sistema. Con estas incorporaciones, el plano deja de ser un simple dibujo y se convierte en una documentación técnica completa, trazable y conforme a los estándares utilizados en el proyecto de automatización industrial. ¿Por qué se desarrolló un segundo plano? En el plano ISA 5.1 representa la instrumentación y el control, identificación de instrumentos mediante tag normalizado, muestra de señales, PLC y arquitectura, representación de función del proceso.
En ISO 1219, circuito neumático representa el circuito de potencia neumática, muestra válvulas, cilindros y conexiones reales. Detalla el funcionamiento neumático del sistema, representación constructiva para instalaciones y mantenimientos. A continuación voy a presentar el segundo plano. Ya, acá tenemos nuestro segundo plano. En esta parte de la representación se muestra el circuito neumático desarrollado conforme a la norma ISO 1219, la cual se utiliza para representar las componentes de potencia fluida y sus conexiones dentro del sistema. A diferencia del PI representado anteriormente, este plano no se centra en la instrumentación ni en la arquitectura de control, sino en el funcionamiento del circuito neumático que accionan los cilindros del estacionamiento de la caja de cierre. Acá tenemos la unidad de mantenimiento neumático FRL, que su función es filtrar, regular y lubricar el aire comprimido antes de alimentar el circuito neumático. Tenemos dos electroválvulas que dirigen el aire comprimido para controlar el avance y retroceso del cilindro. Tenemos cuatro, en este caso, válvulas reguladoras de caudal unidireccional. Su función es regular la velocidad del movimiento del cilindro en uno de los sentidos y permite el paso libre del aire en sentido contrario. También tenemos cilindros neumáticos de doble efecto, que su función es el cuchillo de cierre encargado plegado de la aleta posterior, y el otro ve con los sensores del tamaño como de las cajas. Acá también tiene su rótulo y su leyenda de simbología. Comparación original versus el corregido. Acá tenemos que no tenía rótulo ni trazabilidad, tenía los tags, no tenía PLC, no tenía presostato, ni indicadores de presión, ni seguridad de loto incorporadas, la válvula eran monoestables, documentación incompleta, y corregimos todo eso. Conclusión y reflexión ética. Para finalizar, esta auditoría permitió identificar las principales deficiencias de la documentación original, las cuales comprometían la trazabilidad, la operación y la seguridad del sistema, entre las más críticas. Destacaron la ausencia de válvula de aislamiento de loto para procedimientos, la falta de presostato y las diversas inconsistencias en la representación de la instrumentación y el control. Como resultado, se desarrolló un PID corregido conforme a la ISA 5.1, incorporando PLC, los TAC, los dispositivos de seguridad y una representación adecuada de los sensores actuadores y líneas de señal. Además, se elaboró un segundo plano bajo la norma ISO 1219 para representar exclusivamente el circuito neumático de potencia, evitando las mezclas de normas y mejorando la interpretación de la documentación. En conclusión, la documentación corregida representa fielmente el sistema instalado, facilitando las labores de operación y mantenimiento, y cumple con los criterios técnicos normativos necesarios para emitir un dictamen de recepción conforme. Como reflexión final, una documentación técnica correcta no solo garantiza el funcionamiento del sistema, sino que también protege la seguridad de las personas. La seguridad técnica y la ética profesional son fundamentales, ya que un error en un plano puede traducirse en riesgos reales durante la operación o el mantenimiento de una instalación industrial. Muchas gracias.